interior de una circunferencia. El ángulo interior de una circunferencia es aquella intersección o vértice que se ha establecido dentro de la circunferencia, que es en cualquier punto donde se han unido se han intersectado o atravesado dos secantes, recordando que una secante también es una cuerda, llámese la secante AB, que son dos rectas que han atravesado la circunferencia tocando dos puntos, sí, pero teniendo en cuenta que han logrado crear una intersección y en esa intersección han creado un ángulo, llamemos el ángulo alfa. Entonces, ¿cómo establecer el valor del ángulo alfa? Yo aprendí un dato de que el valor del arco, ejemplo, BD, si vale 130, a mí me dice por teoría que el ángulo central de 130, del arco 130 es también 130. Y si pregunto cuál es su intersección, cuál sería un ángulo intersectado a dicho arco, ¿cuánto valdría? 65. Si este arco, el CA, valiera 120, si aquí se estableciera una intersección a dicho arco o un ángulo inscrito a la circunferencia, el ángulo inscrito a dicha circunferencia, su valor sería 60 y el ángulo central 120. Muy bien, pero ahora, ahí yo tengo afirmaciones claras, pero en el caso de dos secantes, que el punto de intersección o el vértice puede ser en cualquier parte, ¿cómo lo determino? Lo determino por la sumatoria de los arcos dividido entre 2. Entonces tengo la medida del arco AC, que sería 120, más la medida del BD, que es el arco 130. Entonces dividido entre 2, 120 más 130 me da 250. 250, ¿correcto? Dividido entre 2 es igual a 125. El ángulo, disculpen, alfa es igual a 125. Yo puedo determinar aquí que esto es 125, pero aprendí también que 125 ángulos opuestos son iguales. Por lo tanto, ¿cuánto vale aquí? 125. Ahora ya con esto he podido determinar el valor del ángulo interior, pero también aquí puedo comprobar otros teoremas. Aquí aplico también lo que es el suplementario y puedo determinar que el suplementario de este ángulo sería aquí 55. Esto valdría 55. Pero su opuesto, ¿cuánto es? 55 también. Y si sumo la totalidad, me da 360. Pero ahora hay algo muy curioso que se va a presentar aquí. Yo voy a agarrar este arco de 120, el AB, y trazo de ahí un ángulo inscrito. En este caso, una recta, disculpen, aquí al D, al vértice D. Y aquí puedo trabajar con un ángulo inscrito. ¿Cuál sería el valor de este ángulo inscrito? 60. Correcto, porque el ángulo inscrito es 60. Pero me doy cuenta que aquí también se acaba de formar otro ángulo inscrito del arco BD. ¿Y cuál sería el valor de este ángulo inscrito de 130? Al arco 130. 65. 65. Pero aquí se aplica también otro teorema de triángulos, que se acaba de formar un triángulo, ¿sí o no?, de 65 y 60. Y me dice este teorema que la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo adyacente opuesto. ¿Me pueden por favor sumar los dos ángulos internos? ¿Cuánto da? 125. Y 125. El ángulo opuesto adyacente, ¿cuánto es? 125. ¿Se comprobó? Sí.
Si sumo, ¿se comprobó? O sea, que yo puedo hallar el valor del ángulo interior por la sumatoria de los arcos divididos entre 2, pero también puedo hallarlo por estos teoremas, incluyendo los ángulos inscritos. Pero asimismo también yo puedo comprobar el teorema del triángulo, que la suma de los ángulos de un triángulo, ¿cuánto me da? 180. Entonces, si yo tengo acá 65 más 60, ¿cuánto me da? 125. ¿Cuánto me faltaría para llegar a ser 180? 55. O sea, si aquí es 55, me está diciendo que su opuesto es 55. Eso sería todo entonces.